Hoy nos adentraremos en la vida y el pensamiento revolucionario de uno de los filósofos más influyentes, polémicos y mal interpretados de todos los tiempos. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Piensen en un hombre que, con la fuerza de sus ideas, no solo cambió para siempre la forma en que vemos el mundo, la moral y hasta nuestra propia existencia, sino que anticipó muchas de las crisis que vivimos en nuestro siglo XXI. Nietzsche es famoso por frases que han trascendido los círculos académicos. Dios ha muerto. Lo que no me mata, me hace más fuerte. O conceptos que siguen resonando como el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. Pero, ¿qué significan realmente estas ideas? Vamos a explorar las ideas de Nietzsche, que siguen siendo urgentes y necesarias para entender nuestro mundo actual. Todo explicado de manera clara, amena y con ejemplos que conectan su pensamiento del siglo XIX con nuestras experiencias del siglo XXI. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Recken, un pequeño pueblo de Prusia, en lo que hoy es Alemania. La vida de Nietzsche estuvo marcada desde el principio por una ironía del destino. Nació en una familia profundamente religiosa, con un padre pastor luterano, pero se convertiría en uno de los críticos más feroces del cristianismo de todos los tiempos. Desde muy temprana edad, Nietzsche demostró una inteligencia excepcional que lo distinguía de sus compañeros. Sus problemas de salud comenzaron también muy pronto. En 1864, Nietzsche comenzó estudios de teología y filología clásica en la Universidad de Bonn, pero pronto se trasladó a Leipzig, donde su brillantez académica era tan evidente que a los 24 años fue nombrado profesor de griego en la Universidad de Basilea. Fue durante estos años universitarios cuando Nietzsche descubrió dos influencias que marcarían profundamente su desarrollo intelectual: la filosofía de Arthur Schopenhauer y la música de Richard Wagner. El encuentro con Wagner en 1868 fue especialmente significativo. Ambos admiraban a Schopenhauer, ambos creían que la música era la nueva religión, y Wagner representaba para el joven Nietzsche la encarnación del artista filósofo que él mismo aspiraba a ser. El deterioro de la salud de Nietzsche se intensificó durante estos años, y paradójicamente, fueron en los años de mayor sufrimiento físico los que coincidieron con su período de máxima productividad filosófica. Para entender el verdadero significado de la famosa frase «Dios ha muerto», debemos situarnos en el contexto del siglo XIX europeo. Nietzsche vivió en una época de transformaciones sin precedentes. La revolución industrial estaba cambiando las estructuras sociales milenarias. La ciencia desafiaba las explicaciones religiosas tradicionales, y las certezas que habían organizado la vida humana durante siglos se desmoronaban una tras otra. El anuncio de la muerte de Dios aparece en la Gaia Ciencia a través del personaje del loco que corre por la plaza pública con una linterna encendida, gritando «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!». Cuando la multitud se ríe de él, el loco les pregunta «¿Dónde está Dios?». «Os lo voy a decir, le hemos matado. Vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos». Es crucial entender que Nietzsche no era simplemente un ateo militante celebrando la desaparición de Dios. Su diagnóstico era mucho más profundo y preocupante. La humanidad había perdido su centro gravitacional moral y espiritual sin haber encontrado aún un reemplazo adecuado. Para Nietzsche, esta muerte de Dios no era una liberación, sino una crisis existencial de proporciones gigantescas que requería una respuesta urgente y creativa. Durante siglos,
la religión había proporcionado a las sociedades occidentales no solo explicaciones sobre el origen y destino del universo, sino también un sistema completo de valores morales, esperanza en el sufrimiento y sentido del propósito. Con el avance de la ciencia y la razón, estas funciones religiosas se habían vuelto insostenibles para muchas personas educadas, pero no habían sido reemplazadas por alternativas igualmente sólidas. Su crítica se centraba en que el cristianismo había promovido una moral de esclavos, basada en la humildad, la resignación y el rechazo de la vida terrenal en favor de promesas celestiales. Esta moral, según él, había debilitado espiritualmente a la humanidad occidental, enseñándole a despreciar la fuerza, la belleza y la afirmación vital. El cristianismo era para Nietzsche platonismo para el pueblo, una forma de escapismo que inventaba un trasmundo ideal para evitar enfrentar las realidades difíciles pero auténticas de la existencia terrenal. Esta religión del resentimiento enseñaba a los seres humanos a negar sus instintos vitales más profundos y a buscar consuelo en fantasías de redención futura. Antes de explorar el verdadero significado del superhombre, Übermensch, es absolutamente crucial aclarar que este concepto fue grotescamente malinterpretado y tergiversado por los nazis. Nietzsche era completamente opuesto al antisemitismo y al nacionalismo alemán de su época. De hecho, despreciaba profundamente el racismo y consideraba que sus ideas sobre el superhombre no tenían nada que ver con superioridad racial o dominación política. El superhombre nietzscheano no es un ser biológicamente superior ni un dictador político, sino una respuesta filosófica al vacío existencial dejado por la muerte de Dios. Es la respuesta creativa de Nietzsche a la pregunta: si ya no podemos fundamentar nuestros valores en autoridades trascendentes, ¿cómo debemos vivir? Nietzsche describe el camino hacia el superhombre a través de 3 transformaciones espirituales que utilizan metáforas de animales para ilustrar diferentes etapas de desarrollo humano. Primero, el espíritu se convierte en camello. Esta es la etapa de la obediencia tradicional, donde cargamos con las tradiciones, normas morales y expectativas sociales sin cuestionarlas. El camello es fuerte y resistente, pero su fuerza se emplea únicamente para cargar con pesos que otros le han impuesto. La mayoría de las personas viven toda su vida en esta etapa, siguiendo reglas que nunca han examinado críticamente. Segundo, el camello se transforma en león. Esta es la etapa de la rebelión y la crítica. El león tiene la fuerza necesaria para luchar contra el dragón de los valores tradicionales, para decir no a las imposiciones morales heredadas. El león puede destruir, puede liberarse de las cadenas del pasado, pero no puede crear valores nuevos. Su función es principalmente destructiva, aunque necesaria. Tercero, el león debe convertirse en niño. Esta es la etapa de la creación inocente. El niño puede crear nuevos valores con frescura y espontaneidad, sin el peso del resentimiento del león ni la sumisión del camello. El niño representa la capacidad de comenzar de nuevo, de afirmar la vida sin necesidad de justificaciones externas. El superhombre es aquel que ha completado estas 3 transformaciones y ha aprendido a crear sus propios valores. No busca autoridades externas que le digan cómo vivir, sino que asume la tremenda responsabilidad de definir por sí mismo lo que es valioso y significativo. Esto no significa un libertinaje moral, sino todo lo contrario, una responsabilidad total por las propias decisiones y sus consecuencias. El superhombre dice sí a la vida en todas sus dimensiones. Acepta tanto el placer como el dolor, tanto el éxito como el fracaso,
tanto la creación como la destrucción. No busca escapar de la condición humana hacia un mundo mejor, sino que afirma plenamente esta existencia terrenal con todas sus contradicciones. El superhombre nietzscheano no es una meta inalcanzable, sino una orientación existencial, la capacidad de vivir auténticamente sin depender de garantías externas sobre el significado de la vida. En nuestro mundo de relativismo moral y pluralismo cultural, el superhombre representa la posibilidad de mantener convicciones fuertes, sin dogmatismo, de crear belleza y sentido sin necesidad de que estos sean validados por autoridades trascendentes. El concepto de voluntad de poder, der Wille zur Macht, es quizás el más malentendido de toda la filosofía nietzscheana. Frecuentemente se interpreta como una simple ambición por dominar a otros o como una justificación del autoritarismo político, pero esta interpretación superficial distorsiona completamente la intención de Nietzsche. Para Nietzsche, la voluntad de poder no es un deseo humano específico, sino la fuerza fundamental que impulsa toda la vida y, de hecho, todo el universo. No es tanto que los seres vivos tengan voluntad de poder, sino que son manifestaciones de esta fuerza cósmica primordial. Como él mismo escribió, «Cuando me encuentro con una criatura, encuentro la voluntad de poder». La voluntad de poder no se conforma con la mera supervivencia, aspira constantemente al crecimiento, la expansión, la superación. Es voluntad de crecimiento del poder de la vida, un impulso hacia la expresión vigorosa de las fuerzas ascendentes del ser humano. No busca simplemente mantenerse, sino trascender continuamente. Esto significa que toda verdad, toda moral, todo sistema de valores refleja la perspectiva de voluntades de poder específicas. La ciencia, el arte, la religión, la política, todo puede entenderse como diferentes estrategias de voluntades de poder para afirmarse y expandirse. En la vida diaria, la voluntad de poder se manifiesta de innumerables formas creativas y constructivas. El artista que crea una obra maestra, el científico que descubre una nueva ley natural, el padre que educa a sus hijos, la persona que supera una adicción, todos están expresando su voluntad de poder. No se trata de dominar a otros, sino de autotrascenderse, de ir más allá de los propios límites anteriores. Incluso el amor puede entenderse como una manifestación de la voluntad de poder, no como posesión o control, sino como la capacidad de dar, de crear, de enriquecer la existencia del otro y la propia. La voluntad de poder es fundamentalmente generosa. Busca crear más vida, más belleza, más intensidad existencial. Nietzsche consideraba la idea del eterno retorno como el pensamiento más abismal, la prueba más exigente que podía aplicarse a cualquier existencia humana. La hipótesis es relativamente simple de formular, pero devastadora en sus implicaciones. ¿Y si tuvieras que vivir tu vida exactamente como la has vivido, con todos sus momentos de alegría y dolor, infinitas veces? En La Gaia Ciencia, Nietzsche presenta esta idea a través de la visita de un demonio que te susurra: «Esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más, y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y suspiro, todo tendrá que volver a ti tal y como fue». ¿Te haría esta perspectiva rechinar los dientes y maldecir al demonio? ¿O podrías responder: «¿Eres un dios y nunca oí nada más divino?» Si supieras que cada decisión que tomas, cada emoción que experimentas, cada relación que estableces, se repetirá eternamente, ¿cambiarías algo en tu forma de vivir?
El eterno retorno es una invitación a asumir una responsabilidad total por nuestra existencia. No solo por nuestras acciones conscientes, sino por nuestra actitud fundamental ante la vida. Esta prueba separa radicalmente dos tipos de seres humanos: aquellos que viven con resentimiento, nostalgia o esperanza de escape hacia un mundo mejor, y aquellos que pueden afirmar completamente su existencia tal como es. Solo el superhombre puede verdaderamente abrazar el eterno retorno sin reservas. El eterno retorno está íntimamente conectado con otro concepto nietzscheano fundamental: el amor fati, amor al destino. Nietzsche propone que la actitud más elevada ante la existencia no es simplemente aceptar lo que nos sucede, sino amarlo activamente. Mi fórmula para la grandeza en el ser humano es amor fati, no querer que nada sea distinto, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Esta actitud no implica resignación pasiva o masoquismo, sino una afirmación tan completa de la vida que incluye todo, tanto los momentos cumbre como los abismos más profundos. Es la capacidad de decir sí a la totalidad de la existencia, reconociendo que tanto el placer como el dolor son elementos inseparables de una vida auténticamente vivida. El eterno retorno funciona como una llamada a la autenticidad existencial en una época de distracciones infinitas. Así habló Zaratustra. 1883 a 1885 es indudablemente la obra más conocida y ambiciosa de Nietzsche. Escrita como una novela filosófica llena de simbolismo poético, narra las enseñanzas de Zaratustra, un profeta inspirado en Zoroastro, el fundador del zoroastrianismo persa. Nietzsche eligió este personaje porque Zoroastro había sido históricamente el primero en formular la oposición moral entre el bien y el mal, y ahora Zaratustra venía a superar esa misma dualidad. La estructura de la obra refleja deliberadamente la del Nuevo Testamento. Zaratustra desciende de su retiro en las montañas para predicar a la humanidad, pero su mensaje es radicalmente opuesto al cristianismo. Mientras Jesús predicaba humildad y renuncia, Zaratustra enseña autoafirmación y amor por la vida terrenal. En esta obra, Nietzsche introduce por primera vez el concepto del superhombre, desarrolla la idea del eterno retorno y proclama la muerte de Dios, pero lo hace a través de un lenguaje poético y simbólico que requiere una interpretación activa del lector. Zaratustra no es un maestro dogmático que impone verdades, sino un provocador que invita a cada lector a convertirse en creador de sus propios valores. Más allá del bien y del mal, 1886 representa la fase más madura y sistemática del pensamiento ético de Nietzsche. En esta obra, ataca frontalmente lo que considera la mayor debilidad del pensamiento occidental: la tendencia a dividir el mundo en categorías simplistas de bueno y malo. Para Nietzsche, esta división moral binaria es una simplificación peligrosa que impide ver la complejidad real de la existencia humana. Los grandes individuos, los creadores de cultura, los artistas y filósofos genuinos necesariamente operan más allá del bien y del mal, porque sus acciones no pueden juzgarse por estándares morales convencionales. Esto no significa que Nietzsche promueva la inmoralidad o el caos ético, sino que propone una ética más sofisticada, basada en la comprensión de las fuerzas vitales y la voluntad de poder más que en reglas abstractas. Su crítica apunta especialmente a lo que llama la fe en valores opuestos, la creencia de que el bien y el mal son categorías absolutas y mutuamente excluyentes.
La genealogía de la moral, 1887, es probablemente la obra más influyente de Nietzsche en términos de su impacto en las ciencias sociales y humanidades posteriores. En lugar de preguntar ¿qué es bueno o malo?, Nietzsche se pregunta ¿cómo llegamos a considerar ciertas cosas como buenas o malas? La obra introduce la famosa distinción entre moral de señores y moral de esclavos. La moral de señores, característica de las aristocracias antiguas, valoraba la fuerza, la belleza, la nobleza y la afirmación de la vida. La moral de esclavos, que Nietzsche asocia con el cristianismo, invirtió estos valores, exaltando la humildad, la compasión y la resignación. El Anticristo, 1888, representa la culminación de la crítica nietzscheana al cristianismo. Escrita en un estilo particularmente virulento, la obra contiene algunos de los pasajes más incendiarios de toda la literatura filosófica. Nietzsche llama al cristianismo la única gran maldición, la única grande intimísima corrupción, el único gran instinto de venganza. Sin embargo, la crítica de Nietzsche es más matizada de lo que una lectura superficial podría sugerir. Distingue cuidadosamente entre Jesús de Nazaret, a quien llama el buen mensajero, y Pablo de Tarso, a quien considera el verdadero fundador del cristianismo institucional. Para Nietzsche, Jesús representaba una forma auténtica de vida espiritual, pero Pablo la transformó en una religión del resentimiento y la venganza. Ecce Homo, 1888, es la fascinante autobiografía intelectual de Nietzsche, escrita poco antes de su colapso mental. El título, tomado de las palabras de Poncio Pilatos al presentar a Jesús crucificado, «He aquí el hombre», revela la ambición de Nietzsche de presentarse como una alternativa al Cristo cristiano. En esta obra, Nietzsche reflexiona sobre cada uno de sus libros anteriores, explicando sus intenciones y defendiendo sus ideas más controvertidas. Lejos de ser una simple vanidad, Ecce Homo funciona como una guía de lectura para toda su obra, proporcionando claves interpretativas invaluables. También revela la personalidad compleja del filósofo, su humor, su soledad, su sentido de misión histórica y su creciente aislamiento del mundo académico de su época. Lo que no me mata me hace más fuerte. La frase no sugiere que debamos buscar activamente el sufrimiento, sino que cuando éste llega inevitablemente, podemos utilizarlo como combustible para nuestro crecimiento personal. Cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad de fortalecimiento si tenemos la actitud correcta. Sin música, la vida sería un error. Esta declaración revela la importancia central que Nietzsche otorgaba al arte, y especialmente a la música, en la vida humana. Para él, la música no era meramente entretenimiento, sino una forma de acceso directo a las fuerzas vitales más profundas. Quien combate monstruos debe cuidarse de no convertirse en monstruo. Esta advertencia aparece en Más allá del bien y del mal, y contiene una profunda reflexión sobre los peligros de la lucha moral. Nietzsche observó que aquellos que se dedican a combatir el mal a menudo terminan adoptando los mismos métodos crueles que inicialmente rechazaban. La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Esta frase hermosa expresa la nostalgia nietzscheana por la espontaneidad e intensidad de la infancia. Los niños se toman sus juegos con total seriedad, invierten toda su energía en actividades que los adultos considerarían triviales. Para Nietzsche, esta capacidad de compromiso total es lo que los adultos han perdido y deben recuperar.
El destino de los hombres está hecho de momentos felices. Toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Esta reflexión muestra la comprensión realista pero esperanzadora de Nietzsche sobre la naturaleza de la felicidad humana. En lugar de prometer que podemos alcanzar una felicidad continua y estable, Nietzsche sugiere que la felicidad llega en momentos dispersos que iluminan periodos de mayor dificultad. Todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Esta afirmación revela la comprensión nietzscheana del amor como una fuerza que trasciende las categorías morales convencionales. El amor auténtico no puede reducirse a cálculos morales o reglas éticas abstractas. Cuando amamos verdaderamente, actuamos desde un impulso más profundo que la moralidad social. Uno de los episodios más trágicos en la historia de la filosofía fue la apropiación de las ideas de Nietzsche por parte del movimiento nazi. Esta manipulación fue facilitada principalmente por Elisabeth Förster Nietzsche, la hermana del filósofo, quien después de su muerte editó y alteró sus manuscritos para que parecieran apoyar el antisemitismo y el nacionalismo alemán. La realidad es que Nietzsche era profundamente antinacionalista y despreciaba el antisemitismo de su época. Otro malentendido fundamental es la percepción de Nietzsche como un nihilista que negaba todos los valores. En realidad, Nietzsche consideraba el nihilismo como una crisis histórica que debía ser superada, no celebrada. Su análisis del nihilismo era diagnóstico, no prescriptivo. Describía una enfermedad cultural que requería tratamiento. La hostilidad de Nietzsche hacia el cristianismo se interpreta frecuentemente como ateísmo militante, pero su posición era más compleja. Su crítica se dirigía específicamente a lo que consideraba los efectos debilitantes del cristianismo institucional sobre la cultura occidental. No negaba la importancia histórica del cristianismo, ni despreciaba a todas las figuras cristianas. Aunque algunas frases de Nietzsche sobre las mujeres pueden sonar ofensivas para los estándares contemporáneos, es importante contextualizarlas dentro de su época y su desarrollo personal. Nietzsche tuvo relaciones profundas y respetuosas con varias mujeres intelectualmente destacadas, como Lou Andrea Salomé y Malwida von Meysenbug. Sus comentarios más ásperos sobre las mujeres a menudo reflejaban su frustración personal con los roles de género restrictivos de su época, más que una misoginia sistemática. Además, muchas de sus observaciones sobre las diferencias entre hombres y mujeres deben leerse como descripciones de construcciones sociales de su tiempo, no como afirmaciones sobre esencias biológicas inmutables. La relación entre Friedrich Nietzsche y Richard Wagner es una de las historias más fascinantes y complejas en la historia de la cultura europea. Su encuentro en 1868 fue un momento de reconocimiento mutuo entre dos figuras que compartían una visión revolucionaria del arte y la cultura. Wagner, ya establecido como el compositor más innovador de su época, vio en el joven Nietzsche un teórico capaz de articular filosóficamente lo que él expresaba musicalmente. Sin embargo, las diferencias entre ambos genios eran más profundas de lo que inicialmente aparentaban. Wagner tenía tendencias autoritarias y nacionalistas que chocaban con el cosmopolitismo creciente de Nietzsche. El antisemitismo de Wagner, que se intensificó con los años, resultaba cada vez más repugnante para Nietzsche, quien despreciaba todas las formas de racismo. Dar la espalda a Wagner fue para mí un destino, escribió Nietzsche. Esta frase revela tanto el dolor personal como la necesidad filosófica de la ruptura. Nietzsche
nunca dejó de reconocer la importancia formativa de Wagner en su desarrollo, pero entendió que la continuación de esa relación habría impedido su propio crecimiento como pensador original. La vida de Friedrich Nietzsche estuvo dominada por el sufrimiento físico desde una edad muy temprana, y este sufrimiento se convirtió paradójicamente en una de las fuentes más importantes de su genialidad filosófica. Lo extraordinario de Nietzsche no fue simplemente que soportara este catálogo de sufrimientos, sino que los transformara en combustible para su creatividad filosófica. Su famosa frase, "Lo que no me mata, me hace más fuerte", no era una abstracción teórica, sino la expresión de una experiencia vivida día tras día. En lugar de permitir que el dolor lo amargara o lo volviera resentido, Nietzsche lo utilizó como una ventana hacia comprensiones más profundas sobre la condición humana. Sus períodos de mayor sufrimiento físico coincidieron frecuentemente con sus momentos de mayor productividad intelectual. En sus reflexiones autobiográficas escribió: "La enfermedad me libró lentamente. Me ahorró toda ruptura, todo paso violento y ofensivo. No perdí entonces benevolencia alguna y gané muchas más. La enfermedad lo obligó a una vida más contemplativa y lo libró de las distracciones sociales que podrían haber impedido su desarrollo filosófico. El colapso final llegó dramáticamente el 3 de enero de 1889 en Turín, cuando Nietzsche abrazó a un caballo que estaba siendo golpeado por su conductor. Este gesto de compasión extrema marcó el fin de su vida consciente y el comienzo de 11 años de demencia silenciosa. La ironía trágica es que el hombre que había criticado la compasión cristiana terminó su carrera consciente con un acto de compasión pura. Fundamentalmente, el mensaje de Nietzsche es profundamente optimista, aunque de una manera que él mismo llamaría trágica. Su optimismo no se basa en promesas de felicidad fácil o progreso inevitable, sino en la fe inquebrantable, en la capacidad humana de crear belleza y significado, incluso en las circunstancias más difíciles. Su vida propia fue la demostración más convincente de esta fe. Transformó el sufrimiento personal en arte filosófico, la enfermedad en sabiduría, la soledad en creatividad. Para Nietzsche, los seres humanos no necesitan dioses ni verdades eternas para vivir vidas plenas y significativas. Tienen la capacidad de ser sus propios creadores de sentido, sus propios artistas existenciales. Esta capacidad no elimina el sufrimiento o la incertidumbre, pero los transforma en materiales para la construcción de vidas auténticas y creativas. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. Esta frase, una de las más famosas de Nietzsche, no es una invitación al elitismo, sino una declaración de fe en el potencial humano. No se trata de volverse perfecto, sino de no conformarse nunca, de seguir creciendo, de seguir creando, de seguir afirmando la vida con toda su complejidad y belleza. Las ideas de Nietzsche no son fáciles de digerir ni cómodas de aplicar. Nos desafían a cuestionar nuestras creencias más básicas, a examinar las motivaciones detrás de nuestros valores y a asumir una responsabilidad total por nuestras decisiones existenciales. Recuerden que la filosofía nietzscheana no es un dogma para ser seguido ciegamente, sino un conjunto de herramientas para ser utilizadas creativamente. Como el propio Nietzsche habría insistido, el objetivo final no es convertirse en nietzscheanos, sino en creadores autónomos de nuestros propios valores y significados. La vida es demasiado breve y demasiado hermosa como para vivirla sin intensidad, sin autenticidad
sin el coraje de enfrentar tanto sus momentos más luminosos como sus abismos más profundos. Hasta la próxima, y recuerden las palabras inmortales de Friedrich Nietzsche. Vive de tal forma que desees volver a vivir una y mil veces, que cada día sea vivido con tal intensidad y autenticidad que pueda merecer una repetición eterna,